Buenas tardes, soy el doctor Carlos Tapia. Agradezco la invitación a participar en el Congreso. Hoy me corresponde hablar del divertículo de Schenker, principalmente el tratamiento endoscópico del divertículo de Schenker. A modo de introducción, comenzaremos con la historia del divertículo que fue descrito en primera vez por Ludlow en 1769, y el nombre del divertículo de Schenker se debe a médico Friedrich Albert von Schenker, quien describió varios casos de este divertículo en el año 1886, y por eso lleva su nombre. En cuanto a los tratamientos diferentes que han surgido, el primer tratamiento quirúrgico fue en 1856, escrito por Wheeler. El primer tratamiento endoscópico se realizó en 1917 mediante endoscopía rígida por Mocher. Y el primer tratamiento endoscópico flexible, que es el tratamiento más usado actualmente, se reportó por primera vez en el año 1995 por doctores Mulder y Chock. En cuanto a definición y fisiopatología del divertículo de Schenker, se define como una protrusión, una herniación de dos capas del esófago, la capa submucosa, mucosa y submucosa, a través de una zona de debilidad de las fibras musculares en la pared posterior de la hipofaringe. Esta zona débil se denomina triángulo de Killian. El divertículo de Schenker corresponde a un divertículo de localización cervical, ya superior en la región faringoesofágica. No es un divertículo esofágico propiamente tal, pero por la contigüidad se denomina como de localización faringoesofágica. Está cercano a un esfínter yuxtaesfinteriano, por encima del esfínter esofágico superior, constituido principalmente por el músculo cricofaríngeo. El mecanismo de producción más probable es por pulsión. Más adelante voy a explicar un poquito de qué se trata eso. En cuanto a la fisiopatología del divertículo, se produciría por una falta de coordinación entre la propulsión faríngea, la deglución, y la relajación del músculo cricofaríngeo, representado por el esfínter esofágico superior, determinando esto una hipertonía, un aumento del tono muscular a este nivel, que se viera favorecido generalmente por la edad, por una mayor fibrosis del músculo. Estas son las referencias anatómicas para poder entender dónde se produce el divertículo. Vemos que la zona débil, denominada zona débil de Killian, está constituida por un triángulo cuya base es el músculo cricofaríngeo, el esfínter esofágico superior, y los vértices está determinado por el músculo constrictor inferior de la faringe. Entonces, en este cuadro vemos que en esa zona, la zona demarcada, es donde se produce la herniación y el divertículo. Aquí vemos más de lo mismo, la representación anatómica, también la representación bajo un estudio contrastado, donde se ve la zona del divertículo y alrededor la zona esofágica. Y en el otro dibujo, la parte esquemática de cómo se ve el esófago y el divertículo en formación. En cuanto a la clasificación de los divertículos, hay varias maneras de clasificarlo. Los divertículos de esófago, y obviamente que nos vamos a centrar en el divertículo de Schenker, que es el que vamos a conversar hoy. En cuanto a la localización, los divertículos pueden ser localizados en la parte superior del esófago, en la parte media y en la parte inferior. El divertículo de Schenker o divertículo faringoesofágico está localizado en la parte cervical. Los mecanismos de producción son de pulsión, tracción, o una combinación de pulsión-tracción. En cuanto al origen, pueden ser los divertículos adquiridos, ¿ya?, o congénitos. En el caso del Schenker es un divertículo adquirido, y en cuanto a su estructura, pueden ser divertículos falsos o pseudodivertículos, que es el caso del Schenker, o un divertículo verdadero. En relación a su relación con los esfínteres, pueden ser yuxtaesfinterianos, como es el caso del divertículo de Schenker, o alejados del esfínter o extraesfinteriano. Bien, rápidamente veamos cómo es la parte de la localización. A lo largo del esófago se producen diferentes tipos de divertículos. En el caso del divertículo de Schenker es faringoesofágico o superior, o a nivel cervical, como vemos en la fotografía con el estudio contrastado. En cuanto al mecanismo de producción, el que nos interesa es el divertículo de Schenker, que se produce principalmente por pulsión. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento mantenido de la presión intraluminal en el esófago, y en relación a esto se produce en una zona débil
de la capa muscular del esófago se produce esta herniación, ¿ya? En cuanto a su estructura, el divertículo de Schenker es un falso divertículo, un pseudodivertículo, principalmente porque no se forma o no se produce por todas las capas de la pared del esófago, ¿ya? Aquí podría ser la capa mucosa y submucosa, solamente la que se está produciendo por el divertículo, ¿ya? Recordemos que el esófago tiene principalmente mucosa, submucosa y capa muscular. Por lo tanto, no se hernian las tres capas, sino que dos de ellas. El divertículo de Schenker, entonces, en resumen, es un divertículo cervical producido por pulsión, adquirido, pseudodivertículo y yuctaesfinteriano, como se muestra en las imágenes. En la epidemiología del divertículo de Schenker, el divertículo de Schenker es el divertículo más frecuente del esófago. Su presentación mayor está en pacientes de mayor edad, mayores de 50 años, y la predominancia es en la octava década de la vida. La incidencia del divertículo es baja, ¿ya? En la prevalencia de la población general oscila solo entre un 0,01 y 0,11%, una patología rara más bien. Y representa solo el 2% de los estudios radiológicos que se indican por disfagia. Tiene una mayor frecuencia de presentación en hombres que en mujeres. Lamentablemente en nuestro país se desconoce la incidencia real del divertículo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas clínicos principales del divertículo van a ser la disfagia, ya en el 98% de los cuadros sintomáticos. Hay que recordar que un gran porcentaje también es asintomático. Y los principales síntomas, como decía, son la disfagia y la regurgitación. Hay otros que se producen como dolor torácico, halitosis, tos, disnea, disfonía, y en grados máximos o más extremos, también por la falta de pasaje de la comida hacia el esófago, desnutrición, anorexia y llegar a la caquexia incluso. En cuanto a los signos, está uno llamativo que es el gusto memorativo, es decir, que los pacientes luego de ingerir, han pasado de ingerir algún alimento, varias horas después sienten el gusto del alimento porque este alimento se queda atrapado en el divertículo. Y signos clínicos también los borborismos cervicales y cuando son muy grandes una masa cervical palpable. ¿Qué complicaciones puede tener el divertículo de Schenker? Principalmente cuadros de neumopatías por aspiración, a repetición hasta el 30% de los casos, sangrado del divertículo, una perforación del divertículo también, y también está escrito, aunque es raro, la magnización del divertículo es más bien anecdótica con menos de 1% de los casos. El diagnóstico del divertículo se realiza principalmente por estudios contrastados, radiografía, endoscopía digestiva alta como complemento y también por escáner o resonancia. La radiografía permite evaluar bien la forma, el tamaño y la ubicación del divertículo y como es un estudio con contraste, permite también una evaluación dinámica a través de una videodilución y permite también detectar algunos divertículos pequeños que a veces pueden pasar inadvertidos solo en las placas radiológicas. Y con esto había una clasificación del divertículo según su progresión en tamaño, ¿ya? Aquí vemos representado cómo va progresando un divertículo desde los más pequeños, ya al lado izquierdo, va creciendo en grados 1, 2, 3 según la clasificación de la GEI, al grado máximo, el grado 3, cuando el divertículo ya es grande, y el eje del divertículo se vuelve horizontal y empieza a comprimir el esófago y lo desplaza hacia adelante. Lo mismo representado en el estudio contrastado, divertículos pequeños que van aumentando de tamaño hasta llegar a un gran divertículo que reemplaza casi la luz esofágica. También por escáner se puede producir el diagnóstico, como vemos en la imagen. El rol de la endoscopía digestiva alta también es diagnóstico porque obviamente en estudios de disfagia se indica endoscopía y no necesariamente un estudio contrastado y se puede hacer el diagnóstico de divertículo de Schenker. El principal riesgo de realizar la endoscopía es el riesgo de perforación por una no correcta identificación del lumen esofágico versus el lumen diverticular, ¿ya? La endoscopía permite evaluación de las paredes del divertículo para descartar malignidad y completar el estudio del tracto digestivo evaluando otras causas también de patología, ¿ya? El principal rol, por supuesto, es terapéutico, como vamos a ver más adelante. Aquí hay una representación. De aquí a altura se puede más o menos ver endoscópicamente la zona del divertículo a nivel de la vértebra C6 y a unos 15 centímetros de la arcada dentaria aproximadamente. La representación de imagen endoscópica, donde vemos abajo la luz diverticular, que es la más amplia, y insinuado solamente arriba hacia la hora
12 el lumen esofágico. Uno podría confundirse y caer hacia el lumen del divertículo y provocar una perforación, ¿ya? Ahí está indicado con una flecha. La flecha blanca abajo, el lumen del divertículo, la flecha negra, el lumen del esófago. El tratamiento, que es nuestro principal motivo de esta presentación. El tratamiento es para pacientes sintomáticos. El objetivo es mejorar la calidad de vida y mejorar los síntomas. Clásicamente el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Y hay dos opciones, la cirugía y la endoscopía. Los objetivos del tratamiento es tratar el divertículo y el septo o pared que se forma entre el divertículo y el lumen esofágico, representado por el músculo cricofaringio. El tratamiento de elección va a depender de condiciones del paciente, de la edad del paciente, también del tamaño del divertículo y la sintomatología del mismo. En cuanto a las opciones de tratamiento, el tratamiento endoscópico se ha posicionado como la primera alternativa para el tratamiento. Vamos a ver sus ventajas versus la cirugía clásica, que fue el primer tratamiento históricamente que se ha hecho para el divertículo. La endoscopía ofrece ventajas respecto al tratamiento quirúrgico, principalmente por tratarse de un tratamiento mínimamente invasivo, con tasas de éxito y de morbimortalidad al menos comparable con la cirugía clásica. Vamos a ver algunos porcentajes posteriormente. Los tiempos operatorios en endoscópicos son menores, la hospitalización es más corta, la realimentación del paciente es más precoz, ¿ya? Y por lo tanto se ha ido prefiriendo el tratamiento endoscópico. El tratamiento quirúrgico con cirugía clásica aún se reserva para pacientes más jóvenes, quizás con divertículos de mayor tamaño o cuando ya fracasan las terapias endoscópicas. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Tanto quirúrgicas como endoscópicas. Quirúrgicas, la resección del divertículo más la cricomiotomía, es decir, la sección del cricofaringio. La cricomiotomía sin resección del divertículo. La cricomiotomía con fijación del divertículo a alguna estructura adyacente, se llama diverticulopexia. La invaginación del divertículo con la cricomiotomía, con o sin cricomiotomía, y la sección de la pared diverticular a través de transoral, a través de la endoscopia. Brevemente, para ver la parte de la cirugía es compleja, implica una incisión cervical, cervicotomía, y una disección de una serie de estructuras, como se ve en el esquema del lado derecho, donde implica disecar estructuras nerviosas, musculares y vasculares que pueden ser lesionadas para llegar a la zona target, que es el esófago. Ahí vemos el divertículo aislado y la parte a seccionar. Representaba en una imagen también el divertículo y la parte muscular a seccionar. Ahí está seccionando el divertículo. Otras opciones, como decíamos, era la invaginación y la fijación del divertículo o diverticulopexia al lado derecho que se fija cerca de la columna, ¿ya? ¿Qué complicaciones de cirugía hay? Principalmente la infección, representada por una mediastinitis, la lesión del nervio laringio recurrente, produciendo una parálisis de las cuerdas vocales, fístula faringocutánea, estenosis esofágica recidiva, es decir, que vuelva el divertículo a aparecer, y la persistencia misma del divertículo. En todo caso, el éxito promedio de la cirugía bordea el 80-100%, con una recidiva de 10% y una morbilidad hasta un 30%, un 15% promedio, y la mortalidad alrededor de 1,5 hasta un 3%. El tratamiento endoscópico, como habíamos dicho, tiene la ventaja del acceso mínimamente invasivo y los resultados son comparables en cuanto a éxito y recidiva a largo plazo con la cirugía abierta. Representan un menor tiempo de cirugía, una realimentación más precoz y la estadía hospitalaria también más precoz. Y en diferentes estudios se ha visto que podría tener ciertamente un menor porcentaje de complicaciones que la cirugía abierta. ¿Qué opciones de tratamiento endoscópico tenemos? La endoscopía rígida, que fue la primera descrita, es decir, una diverticulotomía con engrapadora, y la endoscopía flexible, que vamos en nuestro punto de mayor atención. Dos opciones quirúrgicas, la septotomía, es decir, la septotomía endoscópica, sección del septo del divertículo, y la miotomía a través de una creación de un tercer espacio utilizando las técnicas de POEM, que es algo más reciente, denominado Z-POEM. El tratamiento endoscópico primero con stapler o engrapadora. Se utiliza un endoscopio rígido, implica la utilización de una sutura mecánica engrapadora a través del divertículo y del lumen esofágico y permite cortar el tabique y cerrar los bordes al mismo tiempo. En general está indicado para divertículos de más de 2 centímetros. Tiene varias limitaciones, como por ejemplo el tamaño del divertículo. Requiere, como se usa en un endoscopio rígido, la hiperextensión del cuello y también podría dar una visualización limitada al utilizar este endoscopio rígido, ¿ya? El porcentaje de éxito es también superior al 90%, una recidiva de hasta un 12% y una morbilidad de un 3%. Mortalidad 0,3% baja.
Aquí vemos un esquema del tratamiento con engrapadora. Como ven, se requiere una hiperextensión cervical y la introducción del stapler a través de este endoscopio rígido. Vemos imágenes de lo mismo, donde se introduce el endoscopio y se logra poner el stapler para seccionar. Finalmente queda así seccionado y engrapado al mismo tiempo en la zona de la pared del divertículo. Aquí vemos una imagen real y se ve en la última imagen del divertículo seccionado. El tratamiento con endoscopía flexible fue descrito por primera vez en 1982 y los primeros casos reportados en 1995. Inicialmente se indicaba para pacientes que no eran candidatos a cirugía por algunas comorbilidades o implicancias anatómicas y también por razones anestésicas, ¿ya? Con el paso del tiempo y la mayor experticia y el desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas y de accesorios, se ha ido posicionando como la primera línea de opción de tratamiento para el divertículo de Eschenkel. ¿Qué opciones tenemos? Como había dicho antes, la septotomía o el Z-Point, que está más en desarrollo. Y los porcentajes, el éxito bordea el 90%, con una morbilidad baja de 1,5-5%, una recidiva hasta un 15% y una mortalidad de 0,4%, también baja. El objetivo de la septotomía endoscópica es la sección del tabique mucoso entre el divertículo y el lumen esofágico, y está compuesto por la mucosa, submucosa y músculo cricofaríngeo. El objetivo es lograr una comunicación amplia entre el lumen esofágico y el divertículo, evitando que se produzca esta retención de comida o de alimento en el divertículo. Se pasa desde la imagen de la izquierda, que vemos el septo seccionado, y el objetivo es llegar a una amplia comunicación de ambos, tanto el divertículo como el lumen esofágico. ¿Qué cosas son deseables para realizar una septotomía endoscópica? La torreendoscopía, una unidad de insuflación de CO2 es deseable, pero no una condición, se puede hacer también con aire. La unidad de electrocoagulación también, los papilotomos de punta y una serie de cuchillos endoscópicos que se han ido desarrollando que permiten esta técnica. Se ven algunos accesorios que se usan bastante, como son, por ejemplo, el diverticuloscopio flexible, lo vamos a ver más adelante, y la cápsula plástica también, el CAP, que también usualmente se usa para las ligaduras de varices, a un estilo parecido es lo que podemos ocupar acá. Dormias, aguja de inyección, accesorios para lograr coagulación, hemostasia, los clips endoscópicos, guías hidrofílicas y algunas sondas nasonterales también podrían ser necesarias. Aquí vemos el diverticuloscopio, que es un tubo de plástico, ¿ya? Que es un sobretubo que se usa sobre el endoscopio. Y como ven, tiene dos hojas en su parte distal, una hoja larga que va hacia el esófago, una hoja corta hacia el divertículo, incluso pudiendo pasar una guía, y permite separar ambos lúmenes para poder tener una exposición adecuada del tabique a seccionar. Vemos el diverticuloscopio como un sobretubo sobre el endoscopio. También están las cápsulas plásticas que se van en la punta del endoscopio. En el caso de esto es más deseable una cápsula pequeña, redonda, que sobrepase 3 milímetros fuera del endoscopio para poder lograr un corte y una visualización adecuada. Aquí tenemos algunos cuchillos endoscópicos que permiten también la sección del tabique. Estos fueron desarrollados solamente para técnicas de disección submucosa y otras técnicas, como vemos aquí el IT knife, el hook knife, que imita un hook de laparoscopía, y el más clásico, el papilotomo de punta, needle knife, para poder cortar. Aquí tenemos más o menos el tratamiento, cómo se hace. El objetivo es dejar la luz del esófago hacia la hora 12, el divertículo hacia la hora 6, hacia abajo. Se realiza una sección primero mucosa para hasta poner las fibras musculares y luego se van cortando hasta el final, digamos, hasta separar todo el septo hasta donde ya no se vean fibras musculares, y finalmente las imágenes finales se cierra acá digamos, el defecto, la zona de corte con unos clips para impedir la perforación y otras cosas. Misma cosa, se puede usar, aquí vemos usando un CAP para poder mejorar la visualización. En esta imagen se avanza una guía hidrofílica para marcar el lumen esofágico y se utiliza una IT knife para poder hacer la sección hasta poner las fibras musculares, y finalmente al lograr ya la comunicación completa se cierra el defecto con unos clips.
Misma situación, tenemos aquí separado, como dije principalmente antes, hacia la hora 12 el lumen esofágico, hacia la hora 6 el divertículo. Se inicia la sección, primero sección mucosa, se van exponiendo las fibras musculares, aquí vemos sección de las fibras musculares hasta que se realiza una comunicación casi completa entre lo que era el lumen del divertículo con el lumen esofágico, ampliamente comunicado. Acá vemos un video, vamos a mostrar un video abreviado de la técnica de septotomía endoscópica. Ahí se está explorando el divertículo, la pared del divertículo, el lumen del divertículo, perdón. Ese es el lumen esofágico verdadero. Se avanza una sonda, una guía hidrofílica, y por sobre esa guía hidrofílica, para marcarle el lumen esofágico, se puede avanzar una sonda nasogástrica. Ahí estamos, se ve utilizando el cuchillo de corte, un hook knife. Se hace primero la incisión mucosa, ¿ya? Y luego se va profundizando hasta poder lograr visualizar las fibras musculares del tabique, el músculo cricofaríngeo, que es el que va a seccionar. Se avanza en la disección, ¿ya? Hasta que se logran ver las fibras musculares y se logra entrar a este tabique, ¿ya? Aquí vemos cómo se va a poder entrar. En este caso está usando un CAP. Este mismo CAP sirve para hacer una especie de separación para poder exponer mejor las fibras musculares, como se ve en ese caso. Esas son las fibras musculares que, gracias a este instrumento que se está utilizando en esta técnica, se enganchan, porque eso es como un ganchito que engancha y tracciona y va seccionando las fibras musculares paso a paso, poco a poco, desde la zona del divertículo, en este caso, hacia la zona del lumen esofágico, con cierta seguridad porque está representado por la sonda nasogástrica que está puesta ahí. Se avanza, se puede avanzar en ambos sentidos hasta lograr la sección total de las fibras musculares, como se está viendo ahí, que ya no están quedando fibras hasta la base del septo del divertículo. Y ahí se ve una comunicación amplia, ya un pase más fácil hacia el lumen del esófago. Finalmente se finaliza la zona, cuando se tiene la zona de sección total, se finaliza con la postura de 1 o 2 clips para cerrar esos colgajos mucosos, y ahí se ve finalizada la técnica. En cuanto al manejo postoperatorio, el manejo con régimen cero, hidratación endovenosa, antibióticos endovenosos, analgésicos, control radiológico a las 24 horas, y luego de este control, reiniciar alimentación con régimen líquido y alta tras alimentación oral adecuada, en general a las 24 o 48 horas. Seguimiento posterior es en la consulta, en policlínico, según los síntomas, y el control ambulatorio sería una imagen radiológica de la imagen previa del divertículo con la imagen posterior, en ya no hay retención del medio de contraste. ¿Qué complicaciones tiene el tratamiento endoscópico? Principalmente en enfisema subcutáneo, hasta un 5,7%, perforación y hemorragia, y neumodiastino con infección, mediastinitis, son las complicaciones habituales. La recurrencia post-septotomía se alcanza hasta un 10,5% en la serie que se han publicado luego del tratamiento endoscópico. Hay algunos predictores de recurrencia de estos síntomas, cuando son, por ejemplo, que el divertículo originalmente era un tamaño mayor a 5 centímetros, el tamaño del septo diverticular post-tratamiento queda superior a 1 centímetro, y la longitud de septotomía es menor o igual a 2,5 centímetros. En cualquier caso, la eficacia demostrada, hay eficacia demostrada de una septotomía endoscópica para el tratamiento con un éxito superior al 78% en el tratamiento de la recurrencia. Aquí hay una tabla de la mejoría de los síntomas post-septotomía, excluido el principal, que es la disfagia, que obviamente tiene mejoría. Y vemos que aquí todos los síntomas, la mayoría, tienen una importante mejoría. Aquí se publica una tabla de las contraindicaciones tanto para la cirugía abierta, endoscopía rígida y septotomía endoscópica, publicada por el Dr. Itzhak en 2018. Principalmente habla de los tamaños de divertículo, de la falta de soporte anestésico o la ausencia de síntomas, ¿ya? Y algunas patologías asociadas al paciente, como que no consienta el tratamiento, o una coagulopatía intratable, y esas cosas por el estilo. Aquí hay un resumen de las tablas publicadas con septotomía endoscópica entre los años 95 y 2017, midiendo parámetros como el éxito en el primer tratamiento, los meses de seguimiento y la recurrencia, también publicado por el Dr. Itzhak en 2018. En promedio, el éxito es 92,87%, el seguimiento se realizó por poco más de 1 año y medio, 20,6 meses, y la recurrencia 10,15%. Por lo tanto,
Aquí podemos ver que el tratamiento del divertículo de Schenker, si queremos hacer un resumen, comparando las diferentes técnicas, la cirugía, la endoscopía rígida y la flexible tienen un éxito superior al 90%, la morbilidad es mayor en la cirugía comparada con las otras dos técnicas, la mortalidad también, y la recurrencia es similar. Por último, hablar de la técnica del tercer espacio, ZPOEM, una técnica en desarrollo nuevo que implica la tunelización submucosa para la sección bajo visión directa de las fibras musculares, es decir, el tratamiento específico de las fibras musculares del tabique articular. Tendría la principal ventaja una adecuada visualización de las fibras musculares para el tratamiento completo. Sin embargo, hay algunas controversias como potenciales desventajas de esta técnica, que es un mayor tiempo operatorio comparado con la septotomía clásica, una mayor dificultad técnica de entrenamiento, el problema de dejar colgajos mucosos grandes no tratados, y principalmente eso. Aquí un esquema de cómo se realiza una incisión primero mucosa, se crea una incisión y luego se hace una septotomía submucosa, se cierra el defecto finalmente con CLIR. Aquí una representación esquemática donde se inyecta y se hace primero la sección mucosa, se tuneliza el espacio creando submucoso con la visualización de la fibra y una sección tratamiento bajo visión directa de las fibras, digamos, del pico faríngeo y cierre con CLIR. Las conclusiones entonces del divertículo de Schenker es una patología de baja frecuencia, se presenta mayormente en adultos mayores hacia la octava década de la vida. Los síntomas más frecuentes son la disfagia y la regurgitación. El diagnóstico se hace por radiología contrastada y endoscopía también. El tratamiento solo para casos sintomáticos. Las opciones son quirúrgicas y endoscópicas. El tratamiento con endoscopía flexible es el tratamiento de elección actualmente, porque ofrece varias ventajas de tratamiento que ya hemos nombrado, como menos invasivo, menos requerimientos de anestesia, menor tiempo operatorio, menor estadia hospitalaria y una rehabilitación más precoz. Tiene una tasa de éxito similar a la cirugía abierta con menor morbi-mortalidad. Esta es la bibliografía para esta presentación y muchas gracias.